Nuestro tercer momento. Nuestro tercer momento es en el que vamos a homenajear al poeta, escritor, ensayista, gestor cultural y abogado a Mateo Morrison Fortunato con el premio Caonabo de Oro al escritor dominicano destacado. Para eso vamos a llamar también al poeta y escritor Tony Raful, quien nos hará una breve reseña de Mateo Morrison. Tony, por favor. Buenas noches. Les decía que 10 minutos, voy a tratar en 10 minutos menos de leer este escrito sobre el poeta Mateo Morrison. Señores miembros del Premio Caonabo de Oro, distinguidos jurados, distinguidas personalidades, distinguidos galardonados en el día de hoy, distinguidas personalidades público presentes. ¿Qué es la poesía? ¿De dónde surge su emanación cautiva, su hondo crepitar de sueños, figuraciones, vuelos imaginativos, inspiraciones asidas a un cielo de infinitas estaciones mentales, refulgentes, sensaciones de una emanación de cánones no identificados en la cápsula racional de las palabras? ¿Quién definió los contornos poéticos, los tradujo de su referente polisémico, de su ventanal polifónico, de su aguardado eminente continente de asombros, de las primeras sensaciones en el vacío, de la luz tronante en la caverna, alumbrada por el relámpago y el pavor? ¿Quién le puso formalidades al lenguaje para atar sus múltiples expresiones y raptar su súbita presencia milenaria? ¿Quién la cartonó en una disciplina verbal de periodizaciones y tribulaciones estéticas? La poesía como torrente, como fuerza telúrica, como inmanencia de la vida, corriendo en el pentagrama, liberándose, alcanzando su máximo delirio en lo inefable, en lo simple y en lo complejo, en el decimero y en las coplas, en las redondillas y en las odas, en el nido conceptual de la imagen y en el océano desbordante de las metáforas. ¿Quién dijo poeta y lo designó oficiante del corazón, válvula grosera de latidos donde se transmuta el intento de amar con emociones soterradas, con altitudes y labranzas del alma? La poesía es hacedora del alma, el alma es creación poética. No nacemos con ella, la forjamos, la construimos, la dotamos de vida etérea. Recordad a Walt Whitman rehaciendo constelaciones y átomos, a Saint John Perse fantaseando signos, metáforas que fluyen como pájaros sobre el viento y la noche de los tiempos. Escribir poesía es resistir, es apertrecharse bajo una trinchera de utopías fundacionales. La poesía no es totalmente racional, se fuga del esquema y de los ayuntamientos lógicos del pensamiento. No está regulada, siempre se está renovando. Es un reservorio de irreverencias, pero también de ternuras. No se puede amar sin la poesía, pero se puede vivir sin ella, como autómatas, como sicarios de un tiempo impostor insensible. En la Grecia antigua, la poesía guiaba las cantatas, los mares humanos alrededor de sus cantilenas y amores. Y aquí, en Santo Domingo, al calor de los acontecimientos históricos que marcaron la segunda parte del siglo pasado, fluyendo en voces diversas, solfeando frente al mar, organizando todas las veladas poéticas, todos los concursos,
todas las aglomeraciones de música y versos, Mateo Morrison se levanta como un gigante de metáforas y ternuras, de compromisos sociales y como hacedor de una poesía propia, con todos los acentos de la escritura funcional, con el abecedario primario de la creación perpetua. Para hablar del período cultural y literario de las generaciones que irrumpieron en la década pasada y las que se asomaron y las que se asoman actualmente, hay que citar al poeta Mateo Morrison como el hacedor, el componedor, el inspirador de todos los núcleos literarios, el abridor de todas las iniciativas creativas. Su temprana vocación de maestro albergó las claves de reproducción de los aglutinamientos literarios del país. No se pueden citar los nuevos períodos de la formación y los manuscritos sin que asome Mateo, espigada figura, con postura y rictus, su palabra estatuyendo eternidades y versos, círculos y festivales de metáforas, tatuando una canción de eternidades, con una producción fecunda de más de 60 obras literarias y culturales. Este poeta grande ha diversificado sus aportes a la cultura y al país. Premio Nacional de Literatura 2010, fundó el taller literario César Vallejo a finales de 1970, fue director del Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fungió como subsecretario de Cultura de la República Dominicana desde el 2008. En la historia de la literatura dominicana corresponde a la generación de posguerra. Es el primer dominicano egresado en Administración Cultural. Estudió en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, licenciado en Derecho, magna cum laude, con un diplomado en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual y otro en Negocios Jurídicos Internacionales. Posee un máster en Filosofía del Mundo Global por la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor en los grados secundarios y universitarios. Ha recibido la distinción Salomé Ureña de Enrique, que otorga la Secretaría de Estado de Educación, así como también por la Cámara de Diputados por su labor cultural. Más de 30 consejos municipales y ayuntamientos, tanto en el país como en el exterior, lo han distinguido como visitante de honor, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde nació, le otorgó en forma excepcional la distinción de hijo meritísimo de dicho municipio. Ha recorrido diversos lugares del mundo, América, Europa, Asia y África, exhibiendo los valores de la identidad cultural dominicana de las diversas vertientes. Más de 40 escritores nacionales e internacionales han escrito acerca de la valoración de su obra literaria y sus aportes a la cultura. Ha recibido reconocimiento de más de 10 ferias del libro nacional e internacional. Es presidente fundador de Espacios Culturales y fundador de la Unión de Escritores Dominicanos, donde ostentó la Secretaría General. Es miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, de la Unión de Escritores Dominicanos y del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Dirigió el Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por 22 años, donde coordinó importantes eventos nacionales e internacionales, como el Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda, los Jueves de la Cultura, los Domingos Culturales, el primer Congreso Nacional de Grupos Culturales Populares y 2 encuentros de grupos folclóricos originales. Creó y dirigió la revista Extensión de la UAS, fundó el taller literario César Vallejo, institución fundamental en el surgimiento de la generación de los poetas de los años 80. Además, ha sido director de formación y cooperación técnica del Consejo Presidencial de Cultura, presidente de esa entidad en su última etapa, y pronunció el discurso central en la promulgación de la Ley 4100, acto celebrado ante la comunidad cultural en el Palacio Nacional el 5 de julio del año 2000. Creada la Secretaría de Estado de Cultura, fue director general de Formación y Capacitación, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura, consultor cultural del secretario de Estado y viceministro de Cultura, consultor de animación sociocultural de las Naciones Unidas para el Plan Decenal de Educación de la Secretaría de Educación y asesor de 7 rectorías de la Universidad Autónoma, miembro del Consejo Universitario de la UAS y presidente de los organismos académicos comunes de esa institución. Dirigió durante 20 años el suplemento cultural Aquí, junto en su primera etapa con el reconocido poeta León David, aquí presente.
Su obra literaria ha sido traducida a 8 idiomas. Ha participado en un sinnúmero de conferencias, recitales, encuentros mundiales, culturales y poesía, encuentros de escritores y literatura, festivales culturales, reuniones de ministros y altas autoridades de cultura, entre otros. Es un honor presentarle al poeta Mateo Morrison al obtener el prestigioso galardón del premio Caonabo de Oro. No se puede hablar de un poeta sin citar la luz que emana de su creatividad, del universo donde gira su verbo fulgurante, de su capacidad intelectual y sobre todo de su coherencia de pensamiento, decoro y sencillez humana, prendas del poeta Mateo Morrison. Muchas gracias. La Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, ASEPED, el jurado del Caonabo de Oro 2019, considerando que el poeta Mateo Morrison es un modelo en el ejercicio de la profesión de escritor, especializado en la poesía, por cuanto Mateo Morrison forma parte de las primeras voces de la posguerra y que levantó su canto poético con una lírica de evidente rebeldía, rechazando airado los abusos a los que fue sometida esta media isla, de los que vinieron a salvar vida y yugularon con sus viejas cadenas de esclavistas nuestro profundo grito de libertad, que era el grito de una raza. Por cuanto Mateo Morrison integra una corta generación de bardos que crearon la literatura nacional en su significativo tríptico de palabra, belleza y protestas, luego de abril del 65, visto y entendido que la producción literaria de Mateo Morrison es muy amplia, variada y significativa, resuelve declarar ganador de los premios Caonabo de Oro 2019 como escritor a Mateo Constantino Morrison Fortunato. Y para que conste, se ordena que este galardón le sea entregado en un acto público y notorio. Este certificado y una estatuilla del cacique Caonabo Lanza Enristre, dado en Santo Domingo de Guzmán a los 18 días del mes de septiembre del año 2019, firmado Federico Enríquez Grateró, presidente del jurado de los premios Caonabo de Oro 2019, José Gómez Cerda, presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos, ASEPED, y don Emilio Cuqui Córdoba, secretario ACDO de los premios Caonabo de Oro. Muchas gracias, Adriano. Vamos a llamar ahora al poeta homenajeado en esta ocasión, a Mateo Morrison, y vamos a llamar también a Tony Raful, a León David, a Iván García Guerra y a Fran Moya Pons para la entrega de la estatuilla y el pergamino de reconocimiento. La estatuilla. La estatuilla, por favor. Él estaba buscando su estatuilla. Un gran aplauso al poeta Mateo. Cuántas vivencias contenidas en ese personaje dominicano. Bueno, vamos a decirle a Iván García Guerra que no se nos retire, ya se nos fue. No. Iván, ahora te toca a ti la parte cultural, esa tan... Sí, después, don Mateo, pues no quería que tú te me fueras. Mateo Morrison va a dar las gracias por ese premio que él aceptó
Gustoso, ¿verdad? Buenas noches. Señor José Gómez Cerda, presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Periodistas. Distinguidos miembros del jurado que otorgan esta distinción. Integrantes de los espacios directivos de este acto. Participantes en esta noche solemne, donde se elevan al más alto nivel dos quehaceres intelectuales como son la literatura y el periodismo. Si examinamos rápidamente la formación de las naciones de nuestra América, constataremos que muchos de nuestros paladines independentistas fueron escritores o periodistas. Pero si nos detenemos más, nos daremos cuenta que en realidad prácticamente todos o fueron autores de obras de ficción o columnistas de periódicos existentes en la época. Varios de nuestros más destacados intelectuales del siglo XIX y del siglo XX publicaron sus libros o se editaron después de su muerte, seleccionando los textos que habían publicado en la prensa, lo que significa que periodismo y literatura han andado de las manos desde el principio y que han continuado hasta nuestros días. Solamente tenemos que recordar la opinión que todos conocemos de Gabriel García Márquez sobre su experiencia de reportero de prensa, que lo condujo a sus primeras obras narrativas, y como él mismo lo refiere en su autobiografía. Uno de sus reportajes fue claramente visto por su compañero como un cuento, y sumado a leer La Metamorfosis de Franz Kafka, se preguntó, ¿y esto se puede hacer en literatura? Iniciando una de las trayectorias más brillantes de la historia de la creación literaria, no solo en nuestra lengua, sino a nivel universal. Pero él siguió siendo periodista, incluso fundó la Escuela Latinoamericana de Periodismo. El doctor Salvador Italúa Vivar, fundador de la Asociación Nacional de Periodistas y Escritores, fue visionario al unir estas dos disciplinas y otorgarle esta prestigiosa premiación. Muchos autores que nos han precedido en este ya tradicional reconocimiento. El maestro Enrique Sureña nos advirtió que prefería un hombre apasionado por la justicia a aquel que solo se ocupaba de su perfección intelectual. Eso debe ser, a mi juicio, la guía para el trabajo intelectual y literario. Es decir, aquello de la torre aislada solo para la producción literaria y la adquisición de una siempre pretendida gloria en el imaginario de las generaciones venideras no debe abstraer a nadie que se precie de auténtico pensador, de sentirse parte de los múltiples problemas que amenazan no solo con la depredación de la naturaleza, sino con la extinción de la vida misma sobre el planeta. Lo del nivel global de esta realidad tampoco debe ser motivo para dejar de centrarnos en las grandes problemáticas de nuestro país y la necesidad de hacer contribuciones desde el ámbito individual y colectivo a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de nuestros ciudadanos. En el ámbito de la salud, de la educación y de la justicia social, pueden prevalecer en la patria que soñó Juan Pablo Duarte estos valores solo con el esfuerzo de todos, y esto no excluye a periodistas y escritores. Cuando parecía imposible la utopía independentista de Duarte, que él diseñó en poemas y en presentaciones de obras teatrales, y que luego Rodríguez Ojío esbozó cuando fue necesario restaurar la independencia perdida, o Fabio Fiallo como periodista y poeta apresado mientras cuestionaba la pérdida de nuestra independencia en el año 1916. O don Pedro Mir, cuando se refería al acorazado intrépido en la segunda parte de la violación de nuestro sur de patria. Agradecer de nuevo la distinción que se me otorga y que acepto con humildad, pero con entusiasmo, porque sé que la misma va directo al corazón de todos mis familiares, algunos de ellos presentes aquí. Va también al corazón de mis amistades ligadas a la vida cultural, a la vida política y social de antes y de ahora. Como gestor cultural continuaré día a día con el lema fortalecer la cultura dominicana como parte del legado universal,
y como escritor, adhiriéndome al privilegio de la ficción, continuaré por las nubes de la creatividad, siempre tratando de que esas nubes estén conectadas con la tierra. Muchas gracias. Preciosas palabras del poeta Mateo Robinson, homenajeado esta noche. Ahora sí vamos a llamar al dramaturgo, actor, escritor Iván García. En esta noche, tradicionalmente, hay una parte cultural. Y muchas veces es a Iván que le toca. Una vez más, gracias Iván. Adelante. Buenas noches. No se preocupen, son 20 o 30